La categoría del plusvalor, entendido como la no remuneración de la totalidad del valor que es vida humana objetivada, siendo la sustancia generadora del valor, como lo explica Marx en el primer tomo del Capital, el trabajo indiferenciado abstractamente humano, distinguiendo ese valor del valor de cambio, del valor de uso, también de las formas del valor, la forma relativa y la forma de equivalencia del valor, para entender el valor como fruto del trabajo que es mediación entre el hombre y la naturaleza, para convertir la materia en materia de trabajo y en medio de subsistencia a través de un modo de producción, tanto en su forma relativa como absoluta, el plusvalor relativo, que implica el desarrollo de la tecnología y la disminución consecuente de la cantidad de trabajo humano cristalizado en el proceso de producción de una mercancía, y el valor absoluto, que supone aumentar la jornada de trabajo para incrementar el plus trabajo, que es la fuente del plusvalor, es decir, del valor no remunerado en el salario que el burgués acumula bajo la forma de propiedad privada cuando esa mercancía, comodidad o producto se comercializa, el trabajo alienado, que implica la cosificación entre el productor y el producto, y que se debe entender desde dos puntos de vista. El primero es entre la alienación del obrero, que no controla lo que produce, que no puede objetivar, ni invertir, ni innovar a través de su creatividad, siendo la creatividad un elemento fundamental de la condición humana. En ese primer aspecto se puede ver el trabajo alienado no solo en la producción material industrial del proletariado tradicional, sino que también se puede ver, por ejemplo, en las esferas de la producción científica y cultural. Si nos situamos en el contexto de la producción de conocimiento científico en el capitalismo actual, podemos ver claramente que los científicos no son libres para innovar y para llevar a cabo un progreso del conocimiento científico aplicado a la tecnología y a la industria, sino que deben acomodarse a los intereses y a las normas y reglas de juego previamente establecidas por las compañías que han monopolizado ciertos mercados. Lo mismo ocurre en la industria de la cultura. Los cantantes, los escritores reconocidos, aunque tienen más espacio que en el caso de los científicos, entre más famosos sean y entre más asimilados se encuentren a los mercados de la producción hegemónica, más tienen que subyugarse a los intereses previamente establecidos por esas compañías y esas burguesías que monopolizan esos mercados de la producción cultural, de lo que se denomina entretenimiento, entre comillas. El segundo aspecto en el que debe verse el trabajo enajenado es desde el punto de vista del control centralizado de los medios de producción, porque ya Marx y Engels en la ideología alemana afirman que el punto de partida para todo proceso histórico es el sujeto viviente. El sujeto viviente, a través del trabajo, convierte la materia en materia de trabajo y, por lo tanto, en un medio de subsistencia a través de un modo de producción para responder a las necesidades vitales, para perpetuar la vida. Ya en el Capital, en el primer tomo, Marx dice que una mercancía es la unidad elemental de la riqueza en la sociedad capitalista, y una mercancía es una cosa que, merced a sus propiedades, una cosa exterior, satisface necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía. Y en el marco del aspecto doble de la mercancía, es decir, de su cualidad y de su cantidad, el aspecto cualitativo que determina el valor de uso, se mide en función de cómo esa mercancía satisface necesidades humanas, y el aspecto cuantitativo hace referencia al valor de cambio. El plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, la lucha de clases mediante la cual se puede explicar las formas políticas de opresión, sea el biopoder en Foucault, sean las sociedades de control en Deleuze, sea la represión psicoanalítica que describe Marcuse, de la primera generación de la escuela de Frankfurt en Eros y Civilización, desde la cual se puede explicar el hecho de que los medios de producción, al estar en un control centralizado, es decir, a manos de los burgueses, no satisfacen las necesidades reales de las mayorías a lo largo y ancho del mundo, de manera que mientras millones de personas siguen muriéndose de hambre en el tercer mundo, en el primer mundo el capitalismo llega a crisis de superproducción de chatarra innecesaria, de mercancía que objetivamente no necesitamos, de comodidades que imponen en el mercado del consumismo, que es un aparato ideológico de dominación a costa de la destrucción del medio ambiente y a costa de la explotación neoliberal en el mercado mundial del tercer mundo. El control centralizado de los medios de producción implica que toda la capacidad productiva, la ciencia, la técnica, los recursos, los medios de producción, las fuerzas de producción se utilizan no para responder a las necesidades de las mayorías, sino para aumentar el plusvalor, para aumentar la ganancia y, en suma, para responder a los intereses de la clase dominante, de la burguesía que tiene el control de los medios de producción. El plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, la lucha de clases,
las crisis de superproducción, en donde el capital entendido como valor en circulación llega a una crisis. Para utilizar la analogía de David Harvey, que explica la crisis de 2008 en El enigma del capital y las crisis del capitalismo, como algo análogo a lo que ocurre con un infarto, porque en el caso de un infarto se trata de un problema de la circulación de la sangre, pues de manera semejante en la sociedad capitalista el capital, que es valor en circulación, llega a una crisis, sea una crisis de superproducción o sea una crisis de la valorización del capital, de la valorización del valor, que produce estragos en la esfera pública, produce estragos en la política, causa que millones de personas pierdan sus empleos, pierdan sus viviendas y sean arrojados a una miseria causada no como querían decir frente a la crisis de 2008 los economistas del primer mundo, enajenados en su ciencia que ya no parte del hombre sino parte de modelos matemáticos sumamente abstractos. No era a causa de una crisis que no pudieron prever por la complejidad de la economía, sino que esas crisis responden a contradicciones estructurales inmanentes al modo de producción capitalista que ya Marx explica en El Capital. Estas categorías, junto a la noción de clase como relación social a los medios de producción, la definición del valor de uso como la manera en la que las propiedades objetivas de una materia vuelta a materia de trabajo a través de un medio de subsistencia o por medio de un modo de producción satisfacen necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía, la noción del valor de cambio como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso, la noción del valor como fruto del trabajo indiferenciado abstractamente humano cuya magnitud se mide por el trabajo social promedialmente necesario para producir un valor de uso cualquiera en una sociedad con un desarrollo de las fuerzas productivas de la ciencia y la tecnología, tomando en cuenta la destreza media del obrero y las condiciones naturales, la noción de las formas del valor, el valor relativo, la forma del valor de equivalencia que permite entender el intercambio y la relación entre distintos valores de uso que pese a ser cualitativamente diferentes se equiparan mediante el valor de cambio que implica que esos valores de uso particulares deben ser reducibles y equivalentes al valor como vida humana objetivada, es decir, como trabajo indiferenciado abstractamente humano, entre muchas otras categorías que desarrolla Marx particularmente en El Capital, siguen siendo hoy vigentes, pero más que vigentes son indispensables para todo intento serio de entender el modo de producción capitalista y la sociedad en la que vivimos. Por tanto, reconociendo la vigencia y lo indispensable de las categorías del materialismo histórico particularmente aplicadas a la hora de entender el modo de producción capitalista, en el presente video quiero reconstruir algunas de las nociones principales del materialismo histórico de Marx, acudiendo al joven Marx, a textos como La ideología alemana, que escribió con Engels pero que no pudieron publicar y dejaron a la crítica de los roedores, porque el propósito de haber escrito la ideología alemana, más que publicar sus ideas, era el esclarecimiento de sus tesis filosóficas frente al idealismo alemán, acudiendo a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel de Marx, acudiendo a las tesis sobre Feuerbach, que Engels publica póstumamente por primera vez en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, acudiendo a textos como La contribución a la crítica de la economía política, los Grundrisse y finalmente llegando al Capital. En ese orden de ideas voy a comenzar explicando algunas de las tesis fundamentales que plantea Marx en sus 11 tesis sobre Feuerbach, criticando el materialismo de Feuerbach y que permiten ver las raíces filosóficas del materialismo histórico. En la primera tesis sobre Feuerbach, Marx dice que el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que ve las cosas, la realidad y la sensoriedad bajo la forma de objeto de contemplación y no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Marx dice primeramente que las cosas deben verse como actividad sensorial humana, luego dice que la realidad debe verse como práctica y que la sensoriedad debe verse de un modo subjetivo, pero el materialismo de Feuerbach y también todo el materialismo anterior lo que hace es que ve las cosas, la realidad y la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación, haciendo referencia al problema filosófico de la relación entre sujeto y objeto, que se inaugura principalmente desde la filosofía de Descartes y que en el idealismo de Hegel alcanza una superación en la medida en la que Hegel propone que toda sustancia es en esencia sujeto y propone la reconciliación entre lo subjetivo
y lo objetivo entre lo parcial y lo absoluto a través de la categoría de la autoconciencia y de un proceso dialéctico cuya finalidad teleológica es que lo absoluto exteriorizado en el proceso dialéctico de la historia como Weltgeist o espíritu del mundo, formado por sujetos libres que son lo parcial y lo subjetivo, se autorrealice como espíritu absoluto, y en esa autorrealización del espíritu absoluto se logra reconciliar lo parcial, la autoconciencia subjetiva, con la autoconciencia de lo absoluto, que es una idea que precede a la naturaleza y a la historia. Pero Marx, que ya es crítico frente al idealismo de Hegel y también frente al materialismo sobre todo de Feuerbach, va a decir que la realidad debe verse como praxis, como práctica, y que las cosas deben verse como actividad sensorial humana, porque el punto de partida filosófico de Marx es el sujeto. El sujeto es quien, mediante su trabajo, que es vida humana objetivada, transforma la materia y la vuelve materia de trabajo para producir un medio de subsistencia. En el Capital, en el tomo 1, Marx define el trabajo como una mediación entre el hombre y la naturaleza, por lo que el sujeto es el punto de partida, y entendiendo el valor como objetivación de vida humana, la sustancia generadora del valor en el primer tomo del Capital es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ya esa noción de partir del trabajo del sujeto para explicar cómo la materia se vuelve un medio de subsistencia a través de un modo de producción, tiene su piedra angular filosófica en la crítica al idealismo de Hegel y al materialismo de Feuerbach. Marx dice: las cosas deben verse como actividad sensorial humana porque es el sujeto mediante sus sentidos el que crea la realidad. Y esto tiene un tinte kantiano porque recordemos que en la crítica de la razón pura, Kant parte de la distinción entre noumeno y fenómeno. El noumeno es la cosa en sí misma que es incognoscible y el fenómeno es una construcción a partir de las facultades del sujeto cognoscente. Kant muestra en la estética trascendental cómo el espacio y el tiempo son las intuiciones puras de la sensibilidad que permiten la captación de las intuiciones empíricas y por lo tanto la consolidación del fenómeno y de la experiencia. Mientras que en la analítica trascendental examina las categorías que son la condición trascendental, es decir, a priori, para que el entendimiento sintetice la materia prima de las intuiciones sensibles que forman la experiencia, y al asociarlas por medio del principio de la percepción trascendental del yo, de la conciencia, se forma el fenómeno, distinguido siempre del noumeno. Entonces, cuando Marx dice que las cosas deben verse como actividad sensorial humana, está tomando el punto de partida kantiano de que el fenómeno es una construcción del sujeto, pero que no significa que la realidad independiente no existe. Lo que significa es que toda realidad es una interpretación. Todo objeto implica un sujeto, como dice Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, tomo 2. Pero Marx no está diciendo que el sujeto es anterior a la realidad. El sujeto es producto de las leyes de la naturaleza, sin embargo, a través de sus facultades le da forma al fenómeno. Lo que añade Marx a esa concepción kantiana que va a fundamentar el constructivismo epistemológico del siglo XX es la historicidad de esa actividad sensorial humana, porque toda actividad del sujeto está mediada por el trabajo, por el modo de producción, y el modo de producción que implica una estructura de clases, una división del trabajo, unas formas de la propiedad, una lucha de clases, va a impactar la historicidad de la sensoriedad humana y por lo tanto la historicidad de la actividad del sujeto, que es el punto de partida para todo proceso histórico. Cuando Marx dice que la realidad es práctica, hace referencia a la actividad del sujeto, que es el trabajo y que implica modificar la materia. La materia se modifica para convertirse en medio de subsistencia. Y en eso radica precisamente la noción de Marx de la actividad humana como práctica. Finalmente, cuando dice que la sensoriedad debe verse de un modo subjetivo, está haciendo alusión al punto de partida que es el sujeto, el hombre. Y esa va a ser una de las premisas fundamentales filosóficas del materialismo histórico de Marx, que va a permitir entender la concepción del trabajo, de la relación entre el ser humano y la naturaleza en el Capital. En el plano filosófico, el joven Marx desarrolla asimismo posiciones frente a la religión, la política y el derecho a partir de su crítica a Hegel. Y en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que data de 1844, las tesis sobre Feuerbach las escribió Marx en la primavera de 1845. En la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx comienza diciendo que
la premisa de toda crítica es la crítica de la religión y define la religión como el sollozo de la criatura oprimida, es el estado de ánimo de un mundo sin corazón porque es el espíritu de un estado de cosas carentes de espíritu, la religión es el opio del pueblo. Asimismo, dice que el hombre buscaba en la realidad fantástica del cielo un superhombre, pero lo único que encuentra es el reflejo de sí mismo. Y el hombre, ya cansado de tener que evadir la realidad y buscar un reflejo imaginario en una realidad inexistente, debe ser el centro, su propio centro, a través del cual él mismo gira, sin tener como centro, como se ha tenido en la historia, el más allá fantástico de la religión, y el hombre gira como un esclavo alrededor de esa noción fantástica e ilusoria del más allá, de Dios y de todas las demás quimeras de la religión. El hombre debe emanciparse para llevar al suelo cualquier forma de negación del hombre, sea a través de la religión, sea a través del derecho, la política o la economía. Se trata de reivindicar la libertad, la justicia y la dignidad del hombre frente a todas estas expresiones de la política, del derecho, de la economía, de la ideología, que tratan de por debajearlo, humillarlo, oprimirlo, enajenarlo. La cuarta tesis sobre Feuerbach desarrolla esta crítica definitiva a la religión y le va a reprochar a Feuerbach que Feuerbach, en el marco de la esencia del cristianismo y de su crítica a la religión, parte del desdoblamiento en dos que produce la creencia religiosa. Por un lado el mundo real y por el otro el mundo imaginario y fantástico del cielo. Y lo que le reprocha Marx a Feuerbach es que Feuerbach no es capaz de remitir ese mundo fantástico a las contradicciones en la base terrenal, en la sociedad real, material de los seres humanos, que hace que los seres humanos, a causa de lo que sufren en el valle de lágrimas, en el mundo real, social, histórico, tengan que inventar un Dios, tengan que inventar un más allá, para poder evadir esa realidad que no pueden soportar porque son negados por las contradicciones materiales de esa realidad. Marx va a decir que la labor consiste en una crítica teórica del secreto de la Sagrada Familia en la familia y luego de una revolución práctica de la familia. Eso quiere decir, cuando se ha descubierto el sentimiento religioso, por ejemplo en el caso de la familia, la ideología de la Sagrada Familia en la familia real, como se expresa en un momento histórico determinado, lo que hay que hacer es transformar prácticamente las condiciones reales que han dado paso a esa expresión histórica de la familia para luego transformar la Sagrada Familia, que es la expresión ideológica, de una contradicción material. Entonces ahí se establece una relación entre ideología y la base material que el marxismo posterior va a tomar como base para explicar el esquema infraestructura-superestructura. La premisa para toda crítica es la crítica de la religión, y en la cuarta tesis sobre Feuerbach, Marx postula que la labor implica la crítica teórica de la ideología religiosa y la transformación práctica de las contradicciones reales, materiales que originan esa ideología religiosa, esa enajenación, también en la religión, pero en el derecho, en la política y sobre todo en la economía. En la ideología alemana es donde Marx y Engels toman un giro materialista, es decir, Marx acababa de ordenar sus ideas al criticar a Hegel, al criticar el materialismo de Feuerbach y al criticar el socialismo utópico. Una síntesis surge entre estas tres críticas. Lo que Marx le reprocha a Hegel es que Hegel considera que la idea de lo absoluto es anterior a la naturaleza y a la historia, pero Marx determina que lo absoluto es simplemente una idea que es producto de unas condiciones materiales, de un modo de producción que define la conciencia de una época, su esfera cultural y su esfera filosófica. Lo que le reprocha a Feuerbach es que no entiende la actividad humana, no entiende la actividad práctico-crítica, no entiende la labor que reconcilia teoría y praxis en la contemplación y en la transformación. Lo que le reprocha al socialismo utópico de Proudhon es la incapacidad de fundamentar el socialismo sobre un análisis científico del modo de producción. Y lo que va a proponer en la ideología alemana es la noción del trabajo como actividad fundamental que distingue a los seres humanos. No es el lenguaje, no es la conciencia, no es la cultura. Lo que define a los seres humanos es la capacidad de producir sus medios de subsistencia a través de un modo de producción. Esa tesis va a ser la base para textos como los Grundrisse, la contribución a la crítica de la economía política y finalmente El Capital, donde Marx explora las contradicciones del modo de producción capitalista, denuncia el plusvalor absoluto y relativo, la alienación entre el productor y el producto, detalla las diferentes formas de valor para explicar el intercambio, la relación entre mercancía y dinero, la relación entre capital y dinero, los distintos tipos de capital, las formas de propiedad, etc.
etcétera. Hace un análisis admirablemente detallado y riguroso que va a permitir reunir la crítica al idealismo de Hegel, la crítica al materialismo de Feuerbach, la crítica al socialismo utópico y sobre todo la crítica a la economía política burguesa con Adam Smith y Ricardo para crear el materialismo histórico propiamente.